Bem-vindos ao curso da UJR sobre Parashat Shavua em português. Que bom que estejamos juntos e bem dispostos a estudar, a refletir e a trazer a Torá ainda mais perto do nosso dia a dia, porque esse é o objetivo dos nossos encontros, que vossos pensamentos, vossas vozes, ideias e sentimentos apareçam com intensidade e com alta frecuencia. Vamos a elaborar o que a Torah nos ensina, tentando aplicarlo a vida cotidiana. Vamos a perguntar-nos, vamos a responder-nos e até compartilhar as nossas impressões. Acho que também hoje vamos a utilizar uma folha em branco e uma caneta para poder apropriar-nos das problemáticas derivadas dos temas propostos na Parashá, no caso, na Parashá Vaishlach. Então estamos juntos e mais ou menos nós ouvindo. Então, Nevarech Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. והערבנה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יראי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה Leamo Israel. Temos unos 5 minutinhos, uns 6 minutinhos antes de chegar o nosso convidado, o rabino Diego Elman. Então, eu queria revisar alguns temas muito rapidamente da paraxá anterior, que em tanto profundizamos a primeira e a segunda aliá com muito afinco, não ficou tanto espaço, tanto tempo para revisar os temas gerais, no mínimo nos temas gerais que aborda a paraxá da semana passada, a paraxá Vayetze. Estão lembrados, não é verdade? Eu queria rapidamente revisar a terceira paraxá no mínimo, porque coloca de manifesto com muita claridade qual é a... Estou ecoando. Por que isso? Qual é as idas e voltas da difícil relação entre irmãs que eu tinha conversado com vocês, que eu tinha falado para vocês que existe entre Rachel e Leia. E, na verdade, queria rapidamente ir um pouco correndo ao encontro da Parashá Vaishlach, que é a Parashá de hoje, mas com uma ideia de vocês bem fresquinha a respeito do que acontece na Parashá da semana passada. Na terceira aliada Parashá passada, nós percebemos que Jacob amava a Rachel e, respondendo à pergunta de Labão no versículo 15, estamos no capítulo 29, lembro para todos, ofereceu-se para servir a Labão por 7 anos para obter a mão de Raquel. E Labão, claro que sim, concordou, era um grande negócio para ele. Jacob cumpriu então esta espécie de pena, mas uma pena de amor, durante anos, mas a Torá fala que seu amor por Rachel era tão grande, que fez parecer que duraram apenas alguns dias. Eu avisei para você que era muito romântica a história. Jacob pediu então ela por esposa e Labão deu um banquete, convidou todos os homens do lugar, fez uma grande festa. E à noite, Labão trouxe a Lea para Jacob, vocês já sabem disso. E Jacob dormiu com ela, e Labão deu a Lea a Zilpa como sua serva. De manhã, o que acontece muitas vezes de manhã, com quem não cuida muito à noite, e Jacob descobriu que com quem deitou era com a Lia e reclamou com Labão que ele tinha trabalhado durante 7 anos e servido para ele para casar com Rachel, e Labão respondeu para ele que naquele lugar se segue uma costume muito particular
e que nunca casa mais jovem antes do que a primogênita, e que o trabalho que fez Jacob por 7 anos cumprimentou o septênio da Lia, mas não o da Rachel, que requer então de mais 7 anos de serviço. Então, Jacob assim fez e Labão deu a Rachel para ele, a Raquel por mulher, e a Rachel entregou a Bilá como a sua serva. Agora, muito claro para todos nós, e a Torá fala claramente disso, sem nenhum tipo de restrições, que Jacob amava a Rachel mais do que a Lea. Então, Deus, como uma forma de compensação, deixa traslucir essa ideia, permitiu que Leia concebesse, mas manteve a esterilidade de Rachel. Lea deu à luz então um filho e chamou de Reuben, sim? Que Deus olhou a aflição da Lea e deu para ele um filho, de Lirot e de Ben. ¿Están acompanhando? Estou muito rápido, é verdade? Estão acompanhando? Está tudo certo? Perfeitamente. Ela deu à luz um segundo filho, também Lea, né? A quem chamou de Simão. Dizendo que Deus tinha de Lishmoa, que Deus tinha ouvido o que tinha ouvido era que ela era odiada. Então, em compensação, como uma forma de retaliação, ela recebe o Simão como filho. E Lea deu à luz um terceiro filho. E como chamou ele? Igual ao meu terceiro filho. Como se chamou? Alguém lembra? O terceiro filho da Lea? O terceiro filho do Jacob? O Levi. Levi. O Levi, exatamente. O Levi. Dizendo que desta vez seu marido se uniria a ela. Ela deu à luz um quarto filho e chamou ele de Yehuda, ¿sí? Dizendo que esta vez ela iria louvar a Deus. Imagina a situação de Rachel. Rachel inveja profundamente a sua irmã. Já temos falado muito de que significa a maternidade e a procriação em tempos das matriarcas e dos patriarcas. E exigiu a Jacob que desse também filhos para ela. Mas Jacob ficou muito zangado e perguntou para ela se pensava que ele estava no lugar de Deus e que era ele quem tinha negado filhos para ela. Rachel disse a Jacob para dormir com ela, dormir não com ela, com sua serva, por interpósita pessoa, dormir com sua serva Bilá, e que Bilá pudesse ter filhos sobre os joelhos de Rachel. Vocês lembram já na história na Sara, que são os filhos que ficam creditados a Rachel na antiguidade, e assim ele fez. Bilá deu à luz um filho para Jacob, e Rachel chamou ele de Dan, do Din, do juízo, dizendo que Deus havia julgado e também tinha ouvido a sua voz, que havia feito justiça com ela. Bilá deu à luz para Jacob um segundo filho, que foi Naftali, ¿sí? Dizendo que ela tinha lutado com sua irmã e tinha prevalecido. E quando Lia viu que ele tinha parado que a batalha tinha começado a dar filhos para sua irmã, deu a Jacob a sua serva, Zilpa, por esposa. E Zilpa deu à luz um filho para Jacob, que Lia chamou ele de Gad, dizendo que a fortuna tinha chegado. E Zilpa deu à luz também um segundo filho, e Lia chamou a ele de Asher, dizendo que ele era feliz, como Asher Yoshvei Beitecha, a mesma expressão.
E a terceira leitura termina aqui. E na quarta Lia, Reuben encontrou algumas mandrágoras e as trouxe para Lia, e Rachel pediu de Lia essas mandrágoras. E quando Lia resistiu, Rachel concordou que Jacob dormiria com Lia. Olhem o fator instrumental do homem, de cama em cama, de rede em rede, sendo cedido como um objeto entre irmãs. Naquela noite ele com a Lia em troca das mandrágoras. E quando Jacob voltou para casa aquela noite, Lia disse-lhe que tinha que dormir com ela, porque ela o havia contratado em troca pelas mandrágoras, e ele fez. E Deus atendeu Lia e concedeu Lia um quinto filho, chamou ele de Zahar, dizendo que Deus tinha dado para ele uma recompensa. E um sexto filho posterior, Zebulun, dizendo que Deus tinha dotado de uma boa dote, que tinha entregado para ele uma boa dote. Depois Lia deu a Deus uma filha e chamou a ela de Diná. E Deus atendeu a Rachel e concebeu ela própria um filho que chamou como é o nome do filho da Lea, da Rachel, o filho que era Deus gestando José. José, exatamente. Então, invocou a Deus invocando a Deus para que acrescentasse mais um filho. Então Jacob pediu a Labão que permitisse que ele, suas esposas e seus filhos voltassem para sua própria terra. E Labão admitiu que Deus tinha abençoado sua casa por causa de Jacob. E aqui termina a quarta leitura. Vão seguindo, né? Vão seguindo o ping-pong de filhos e a subrogação nas servas. Hola, Diego. Hola, Diego. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se entienda se comprenda mi español. Trataré de hablar fuerte, lento y con algunas palabras lo más parecidas, lo más similares al... Diego, creo que todos te conocemos, pero todo el mundo te conoce aquí, mas es muy bom que para aquel que no tenga fresco na memória, bem claro na memória, quem nos visita hoje e quem nos ajude, todo mundo conhece. Diego Elman é muita coisa além de muito amigo. É muito difícil para mim apresentá-lo, porque são muitos adjetivos e tenho que escolher. Eu falaria para vocês que ele é muito estudoso e que ele é muito corajoso e que ele é muito generoso. E acho que é uma forma de cobrir o campo. Sei que estou deixando coisas muito boas fora, mas estou traçando com três traços, três pinceladas, uma semblança que me permite dizer quem é Diego Elman. É muito corajoso porque você não pode pensar o judaísmo reformista no continente sem pensar em Diego Elman. Não, é muito difícil, de verdade. É muito próximo no tempo, então é difícil fazer uma história do reformismo na região. Tem outras pessoas que foram pioneiras e são de muito valor, mas Diego é quem, na nossa geração, Bedoroteno, ele é capaz de traduzir o judaísmo mais clássico e mais tradicional que marca o judaísmo na região para nosso tempo. E fazê-lo com muita coragem, com muita valentia. E ao mesmo tempo fazê-lo com tranquilidade e com conhecimento, com o qual é muito sólido cada um dos passos que damos, graças e junto com Diego. Diego é o rabino do Mishkan, que é o centro reformista, desde o meu ponto de vista, mais antigo seguro, mais referencial também. Na Argentina e provavelmente na região, se olhamos de perto. E é
recordame exactamente el título en el instituto, Diego. ¿Es secretario académico? Counselor. No, el título en el instituto que quería Es secretario referirme. académico. É o secretário acadêmico do Instituto Ibero-Americano de Formação Rabínica Reformista, com o qual está na parte litúrgica, está na parte política, está na parte de política religiosa, de instalação do reformismo na região, é muito firme e muito importante na parte acadêmica. Y con todo ese currículum, es un amigo muy próximo y se aproxima, está perto de Diego, es siempre aprender. Y es siempre alguien con quien respondemos preguntas que llevamos dentro, que no sabemos bien cómo se hace, si ven cómo se traduce, si ven cómo se aplica. Es Diego quien ayuda a pensar, como va y nos ayudar a pensar en esa noche para Parashat Vaishlach. Muchas gracias, Diego. Gracias, Brigado. Gracias, Pablo. Un placer esta noche compartir con vocês. Es una alegría que me haya convocado Pablo, que es un colega, amigo, y hacer lo que más me gusta, que es estudiar Torah. Estudiar con ustedes Torah. Para mí es lo más lindo que hay. Realmente, realmente. ¿Cómo se estudia Torah? Hay muchas formas de estudiar Torah. Hay una definición de cómo se estudia Torah que a mí me gusta mucho. Es que uno estudia Torah, uno lee la Torah como uno lee una carta de amor. Cuando uno recibe un mensaje de alguien de un enamorado, de una enamorada, ¿qué hace con esa carta? Imagínense, no en WhatsApp, una carta real, escrita, que alguien escribió. Uno agarra el papel. Esperen. Uno agarra el papel con la carta y dice, ¿por qué comenzó así? Está prolijo se dice, ¿cómo se dice en portugués, Pablo? Es prolijo, es desprolijo, la letra es muy grande, es muy pequeña, tiene aroma. ¿Por qué tiene aroma? ¿Por qué puso este perfume? ¿O no tiene aroma? ¿Por qué la hizo con lápiz? ¿Habrá borrado? ¿Con una borralla? ¿Habrá borrado? ¿O lo hizo con fibra, con algo que no se puede borrar? Todas esas preguntas que uno se hace cuando recibe una carta de amor, dicen, son las mismas que uno se debe hacer cuando lee la Torá, cuando estudia la Torá. Me emociona mucho estudiarla así, la Torá, porque tiene otro significado. Y dicen en una frase que a mí me gusta muchísimo, mucho, que es que cuando nosotros rezamos, Dios nos escucha. Pero cuando estudiamos Torah, nosotros escuchamos a Dios. Por eso los invito esta noche a estudiar juntos Parashat Vaishlach. Y la verdad es que yo podría haber preparado un Dvar Torah, una Drashá, yo creo que Torah se estudia con el texto de la Torah. ¿Qué es la manera reformista que tenemos hace 3000 años de estudiar Torah? ¿Qué es el texto? Yo no sé si estoy habilitado a compartir. A ver si puedo compartir. Espero que sí. Sí. Y acá tenemos el texto de la parashá de esta semana. ¿Se ve? ¿Se entiende? Se ve perfecto. Muy bien, Diego. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el texto en hebraico, en fonética y en portugués. Yo no me voy a animar a leerlo en portugués, sí en hibrid, en hebreo. Y vamos a tratar de ver qué dice cada palabra, qué dice cada versículo, cada oración, cada letra, porque algo hay ahí para aprender. Y así comienza
la parashá de esta semana, Parashat Vaishlach. Vaishlach es envió. ¿Sí? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, Ele Isav Achid, Arza Seir de Edom. La Torah se canta con una melodía. Esa melodía tiene un sentido. La melodía de la Torah marca como el sentido del texto. Nos da la idea de qué palabras son más importantes, cuáles son las pausas, los signos de puntuación. ¿Se entiende mi español? ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Bien. Yo entiendo. Entonces, no solo voy a leer, sino vamos a cantar cada pasuk también. Vaishlach Yaakov, Malachim Lefanav, El Esav Achid, Arza Seir de Edom. ¿Alguien lo lee en portugués? Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Muy bien. Vamos a recordar que Jacob se había escapado, había huido de su hermano en la casa de su padre y se va a la casa de la madre, o sea, de la familia de la madre. ¿Sí? Después de muchos años, que ahí no sabemos bien qué pasó, se fue a vivir con Labán, se casa con sus hijas, tiene sus hijos, está muchos años con él, trabajó incluso, lo hizo rico a Labán por su trabajo y se fue un día con con el ganado que él había ganado, con sus animales que le correspondían por lo que había trabajado y con su familia, y se va. Y se vuelve a la tierra de su padre. Vuelve, y en el camino envía mensajeros al hermano del que él tenía mucho temor, mucho miedo porque se había escapado, porque el hermano lo quería matar, porque él le había robado o había tomado la bendición del padre. ¿Se acuerdan esta parte? Entonces vuelve. Y cuando está yendo hacia el lugar donde su hermano está, decide enviar mensajeros adelante de sí a su hermano. Ahora, ¿quiénes eran estos mensajeros? Cuando aparece esta palabra en el texto, dice malachim. Malachim son ángeles. Y Rashi, el principal comentarista de la Torá, dice malachim mamash. Eran realmente ángeles los que envió Jacob. No está tan claro, no lo sabemos si eran ángeles, porque podrían ser personas seres humanos con una misión. Tenían esta misión especial de encontrarse con el hermano. ¿Sí? Hay quienes dicen que el texto era mucho más largo, mucho más grande, ¿sí? Y que fue reducido. ¿Sí? No se olviden que hay quienes creen que la Torá es un texto letra por letra, palabra por palabra, revelado y escrito por Moshe en el Sinaí, y hay quienes además de creer eso, creemos que también es una compilación de diferentes fuentes, ¿sí? De diferentes relatos, que a lo largo de la historia hubo diferentes grupos de sabios que fueron compilando en un único texto, que es el que a nosotros nos llegó. ¿Sí? Entonces, envió a los mensajeros y dice, el segundo versículo del segundo pasuk, Vaitam lemor, Kotomerun la adonile sab ko amar abdeja Yaakov, im lavam garti, va ejar ad ata.
Baisab otam lemor ko tomerum ladoni leisab ko amar abde Jacob im lavan garti vaejar ad ata. ¿Alguien lee en portugués? Sim, eu posso ler. Sí. E lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Muy bien. Entonces él le ordena, despide a los malajim que le digan a Isab, ¿sí?, varias cosas. Primero, mi señor Isab, Adoní. Fíjense, comienza lo que se llama un ritual de apaciguamiento. Apaciguar, ¿cómo se diría en Igual. portugués? Apaciguar, calmar. ¿Sí? El concepto de perdón es un concepto hebreo posterior, ¿sí?, que va a aparecer en el momento de las tablas rotas en el próximo libro. Lo que existía en la cultura antigua no era el perdón, sino apaciguar al que estaba enojado con uno. Si alguien tenía furia, enojo, eh, resquemor con uno, lo que se hacía no era pedirle perdón, era tratar de tranquilizarlo. Entonces, Jacob, muy inteligentemente, manda a los malajim para que su hermano, cuando sepa de él, no se enoje más de lo que estaba, sino que se tranquilice. ¿Y cómo hace? Lo primero es mi señor. Ya lo tratan de señor. Es algo que se hace con el patriarca de una familia. ¿Sí? No nos olvidemos que Jacob le robó a su hermano la bendición del padre y la primogenitura, ¿sí?, el liderazgo de la familia. Entonces lo que viene a hacer es decirle mi señor, el señor sos vos. ¿Sí? Es como que yo sé que vos sos el primogénito, vos sos el más grande, vos sos el mayor, yo soy el menor, por eso te digo a vos mi señor, por eso te falo de mi señor y no, ¿sí?, no al revés, tu siervo, ¿sí?, Abdeja Jacob. ¿Qué le dice? Imlavam Garti, Baejara Data, como peregrino, como extranjero, viví con Labán, en cuya compañía fiquei até agora. ¿Qué esconde, qué oculta este pasú? Un montón de cosas. Uno podría leerlo así nomás, simple. ¿Sí? Le está contando dónde vivió, pero no le está diciendo otra cosa. Lo primero es, siempre fui un extranjero en la casa donde estuve. O sea, no vengo como un rey que tiene su lugar y su fortuna. No viví bien, no la pasé bien, porque fui un extranjero. ¿Sí? E incluso, ¿con quién viví? Con Labán, que es un conocido, ¿sí?, es conocido no por sus virtudes, todo lo contrario. ¿Sí? Labán no era conocido por ser una persona bondadosa, fácil, amable. No, todo lo contrario. Viví con Labán. O sea, no la pasé bien en estos años. Le está diciendo el hermano. Parte de ese ritual de apaciguarlo, de calmarlo. Y dicen nuestros jajamín, nuestros sabios, Rashi dice, por un lado, no me convertí en un príncipe o un hombre importante, fui un ger, fui un extranjero. ¿Sí? Si vos me odias,
porque nuestro padre me dio la bendición. Bueno, no fue tanta bendición. Quédate tranquilo, ¿sí? Que no fue tan importante esa bendición que vos te perdiste. No te perdiste de nada. Algo más. Im Laban Garti. Esto dice Rashi. ¿Qué es Garti? Garti es viví, ¿sí? Habité. Pero dice Rashi, Garti, si uno da vuelta a sus letras, es Tariag. Si uno suma sus letras de la palabra Garti, es 613. ¿Qué quiere decir 613? 613, ¿qué son 613? Mitzvot. 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 Entonces le está mandando un mensaje oculto a su hermano, le dice, a pesar de que yo viví con Labán, pude observar la Torá. O sea, no aprendí de la maldad de Labán. No me volví como Labán. Yo sigo siendo tu hermano. Yo no dejé la tradición de la casa de nuestro padre. Yo sigo siendo quien soy. ¿Sí? No cambié. Esto también le está diciendo Jacob a Esaú en su mensaje, en el mensaje que le envía. Fíjense todo lo que hay oculto en una palabra, en una letra. Eso es la Torah. Así estudiamos tradicionalmente Torah. ¿Qué sigue? Vayeili Shorba Hamor Sombe Ebed Beshibha Va Eshlecha Le Agid La Adoni Nimsohem Beineja. Tengo voice. A ver, lean ustedes mejor. Lean voces. ¿Quién lee? Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Muy bien. Le envía animales, le envía regalos, le envía muchos. Primero, está diciendo varias cosas. El padre, cuando Isaac dio la bendición a su hijo, le prometió que la riqueza iba a venir del cielo. Dice, del rocío de los cielos y de las grosuras de la tierra. Pero ahora, esto que yo conseguí, lo compré, lo adquirí, trabajé. No es la bendición de papá. Tranquilo, no es la bendición de papá. Tuve que trabajar un montón y yo lo conseguí. ¿Sí? No vino del cielo. Y lo estoy enviando, ¿sí? Para anunciar, para informarte, dice Rashi, que voy hacia ti. Ahora, y para Limsohem Beineja, para lograr merced a su presencia, para realidades significa para hallar gracia a sus ojos. Por un lado, Jacob tiene una muestra humildad, muestra sumisión, muestra que su hermano es más grande, pero le va a enviar una cantidad enorme de animales, de regalo, de obsequio, de presente. Y eso también le está diciendo el hermano, ojo, yo vengo en humildad, pero mirá todo lo que conseguí. Alguien que manda tantos regalos es porque tiene fortuna y porque tiene poder
y porque tampoco es que, a pesar de que va en señal de humildad, también le está diciendo, no creas que porque vengo con toda la humildad, no tengo nada, no te vengo a pedir nada. Y cuidado si vos venís a agredirme porque tengo con qué defenderme también. También eso va implícito en el mensaje a su hermano. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Fueron los mensajeros y volvieron. Vayashubu, Amalahim, el Jacob Lemor. Banu el Ajija el Eisab, Vegam, Olej, Likrateja, Ve Arba Meot Ish Imo. Vayashubu Amalahim, el Jacob Lemor. Banu el Ajija el Eisab, Vegam, Olej, Likrateja, Ve Arba Meot Ish Imo. ¿Quién lee? Posso ler. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Vamos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Bueno, 400 hombres, habla de un ejército. No venía él con 2 camellos y... No, venía con fuerza de verdad, real, con mucha fuerza. Parece que no iba a ser tan fácil, ¿sí? Es una señal de poder, ¿no? Es un número que advierte una formación militar. 400. Dice, Banu el Ajija, ¿no? El Eisab. Fuimos a tu hermano Eisab. Y Rashi dice, fuimos a aquel que vos solías decir es mi hermano. Pero no deberías considerarlo así porque él se comporta como Eisab el que te odia. No lo llames mi hermano. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Esaú cuando escuchó, con Jacob cuando escuchó esto? Va a ir a Jacob, meod veyetzerlo, vayahatz et aam asher ito, veet atzon, veet abakar agemalim lishnei machanot. ¿Sí? Vairá Jacob meod vayetzerlo, vayachas את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר, והגמלים לשני מחנות. ¿Quién lee? Então Yaakov teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Muy bien. Claro, escuchó que venía con 400 hombres y pasaron 2 cosas. ¿Sí? Temió, tuvo miedo y se angustió. ¿Por qué, dicen los jajamín, por qué da estas dos? ¿Por qué la Torá se ocupa de hablar de 2 sensaciones, de 2 sentimientos tan distintos de Jacob? Podría decir, tuvo miedo. Cuando uno tiene miedo se angustia, en general. ¿Por qué aclara que tuvo miedo y que se angustió, que se perturbó? ¿Sí? Rashi dice, no hay 2 palabras en la Torá que estén de más. Algo quiere decir. Tuvo miedo. ¿Miedo a qué? A que su hermano lo asesine, a que su hermano lo mate.
¿por qué se angustió? Se angustió porque si tenía que ir a luchar, eso podía implicar matar a su propio hermano. Temió porque el hermano lo mate a él y se perturbó por la posibilidad de matar a su hermano. Hay algo que quiero decir a favor de Esaú. Normalmente, nuestros sabios le hacen decir a la Torá lo que quieren que la Torá diga. Y nos cuentan una historia, un relato. Nosotros somos el pueblo que relata los textos, un pueblo que cuenta historias. ¿Qué historia contamos? La que queremos contar. Siempre fue así. Siempre será así. Y una misma palabra puede querer decir cualquier cosa. Si alguien le dice a otro, Dios quiera que seas como Abraham, como Isaac y como Jacob, ¿ustedes cómo lo tomarían? ¿Como un buen deseo o un mal deseo? Para ustedes, si yo digo a alguien que Dios Dios te haga como Abraham, como Isaac, como Jacob, uno puede pensar que eso es lindo, que es bueno, que es un buen deseo, que te haga, que te dé el gesed, la misericordia, la bondad, que te haga bueno como Abraham, que seas como Isaac, con una interioridad única, que seas espiritual, y que seas como Jacob, aquel que no deja de luchar. Maravilloso, ¿no? Y tal vez el que deseó esto le dijo que seas errante como Abraham, que seas ciego como Isaac, y que seas rengo, que no camines bien como Jacob. ¿De quién depende la lectura y del contexto de la intención, de qué es lo que uno quiera ver, ¿no? Entonces, la Torá va a tratar de dejar siempre bien parado a Jacob, que tuvo errores terribles, y va a dejar siempre como un malvado a Esaú. En algún lugar de la Torá uno puede leer que Esaú es un malvado, como nos llegó a nosotros la historia. No. Muéstrenme un lugar donde diga que Esaú era malvado, que era idólatra, que era un... No hay. Todo parte de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que ser el bueno? Jacob. Entonces, todo la Parshanut, todo el exégesis, todos los comentarios van a ir en ese sentido. Jacob era bueno, Esaú era malo. Jacob se temió y se perturbó. ¿Por qué? Porque era tan bueno que se angustió de tener que matar al hermano. ¿Sí? Es parte de mostrar a un Jacob redimido, un Jacob que aprendió la lección, un Jacob bueno, un Jacob que cambió. Imagínense que entre que Jacob se escapa y se va de la casa de sus padres, porque el hermano lo quería matar, y llega a la casa de Labán, pasan 13 años. ¿Qué pasaron en esos 13 años? No sabemos. No tenemos ninguna... ¿Qué dicen los Jajamim? ¿Qué dice el Midrash? Estuvo estudiando Torah en la yeshiva. Que alguien me explique dónde había una yeshiva. ¿Qué Torah estudiaba si la Torah no fue revelada? ¿Qué? No, porque en realidad ya había mitzvot que habían sido dados en la época de Noah. Eso estudiaban en las yeshivot en esa época. Es algo que, pero no importa. Cuando digo estas cosas, no le quiero quitar peso ni importancia a la Torá, ni a esta ni a nuestra historia. Lo que digo es, tenemos que entender para dónde va, qué nos quieren decir, por qué nos quieren decir eso. ¿Sí? Y es nuestra historia. ¿Sí? Entendiendo también qué necesitamos que nos diga para enseñarnos
por qué somos quienes somos, aunque no sea completamente cierta. Pero es verdad. Puede que no sea cierta, pero sí que sea verdad. Una cosa es la certeza y otra cosa es la verdad. Hay una verdad que está dada no necesariamente por que uno pueda comprobar que lo que dice el texto haya pasado realmente, sino porque hay una verdad histórica, porque hay una santidad que cada generación le fue imprimiendo al texto. El texto fue sumando santidad y fue haciéndose sagrado porque cada generación volvió a leerlo y le puso su enseñanza, su impronta, su imaginación, su creatividad. Por eso es sagrado el texto, no porque haya sido dado en el Sinaí necesariamente. ¿Es cierto? Probablemente no. ¿Es verdad? 100%. No tengo ninguna duda que es verdad. Porque el papá de mi papá de mi papá creía que era verdad. Entonces para mí es verdad, aunque no sea cierto. ¿Sí? Son dos miradas distintas, son dos conceptos diferentes. Entonces, Jacob es el bueno, Esaú es el malo. ¿Sí? Así es en el exégesis. Aunque, pobre de Esaú, ¿no? Le dijimos, van a ver cómo esto se sigue probando en el texto. Entonces, ¿qué hizo? Dividió los campamentos. Dividió los campamentos. Nachmanides Ramban, que es otro sabio que vivió en Barcelona, que vivió después de Maimónides, por el 1300, él dice que en realidad Jacob recibe a sus mensajeros que vienen diciéndole que Esaú no los recibió bien. Y por eso, en realidad, se asusta. Pero además, Nachmanides dice algo que es muy interesante. Nachmanides Ramban nos dice eso va a ser un signo para toda la historia del pueblo judío. Esta idea de dividir los campamentos va a marcar la historia, dice Ramban, porque mientras en un lugar tal vez no la pasamos tan bien, en otro lugar tal vez sí podemos vivir mejor. Y Israel dividió los campamentos a partir de la dispersión, después del exilio, toda su historia. Y mientras el pueblo judío en Europa, el mundo ashkenazí vivió en la pobreza, en la presión, donde no lo dejaban vivir bien, donde no podían tener sus tierras, donde no tenían cómo decidir de qué trabajar, y constantemente los perseguían, los expulsaban. En el mundo sefaradí no pasaba eso. Vivían con tranquilidad, vivían con unos vecinos con los que sí se podían relacionar, etc. Después llegó un tiempo en el que el mundo sefaradí, hoy recordamos el exilio obligado de 800.000 judíos en el mundo árabe, luego de la creación del Estado de Israel. 800.000 refugiados judíos que fueron expulsados de los países árabes y tuvieron que ir. De esos refugiados no hablamos muchas veces, pero tuvieron que irse de sus casas expulsados y perseguidos. Pero a la vez en América los judíos ya vivían mucho mejor. Esta idea de que en algún lugar no vivimos tan bien, esta idea de dividirnos en diferentes lugares tal vez es, dice Ramban, es parte de nuestra autopreservación, es parte de poder mantenernos en pie y a flote. Esto lo dice Ramban, no quiere decir que yo lo acuerde con él, pero lo dijo en el 1300, cuando vio esta idea de separar los campamentos. Dijo, siempre es así, siempre va a ser así. Dice,
dice Nachmanides. Es interesante, me parece, esta palabra, este concepto, esta idea que él trae. Entonces, dividió entre dos mahanot. Sigamos. Vayomer im yavo Esau el amachane achat veikau yamachane anishar lifleita. Vayomer im yavo Esau el amachane achat veikau veaya amachane anishar lifleita. Sí, porque dijo, ¿qué dijo? Si viera Esau a un bando de oferir, otro bando escapará. Y fue una estrategia, ¿sí? Para que por lo menos algunos se salven. ¿Y qué dice? Vayomer Jacob Eloi Avi Abraham Eloi Avi Isaac Adonai Aomer Elai Shuv Liarsecha Umaleteja Ve Etiva Ima. Falta una palabra en hebreo ahí, ¿y qué pasó qué hizo Jacob? A ver, ¿quién lee el 10 en portugués? Orou Jacob, Deus de meu pai Abraham e Deus de meu pai Isaac. Senhor, que me disseste? Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Muy bien. Jacob rezó. Le rezó a Dios. ¿Sí? ¿Y qué le rezó a Dios? Katonti mikora, sidi mikora, meta sherasita et abdeja, ki bemakli, abarti et ayardena ze beata aiti, ishnei machano. ¿Qué lee? Posso ler. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Muy bien. Rashi toma esto como, Rashi es yo digo Rashi sin explicar a veces, es un sabio que vivió en el año 1050 en Francia y que es el más grande y más importante comentarista de toda la Torá. ¿Sí? Entonces, Rashi dice que es una señal de humildad. Esta es la idea, por eso es que dice que soy indigno y se pone en una señal de humildad. ¿Sí? Asileni na, miad aji, miad eisab. ¿Sí? Asileni na, miad aji, miad eisab, ki arianoji otro, peñabo, veikani, malvani. ¿Qué más? ¿Qué traduce? ¿Quién lee? Livre-me das mãos de meu irmão Esav, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ok. Y seguimos con esta misma idea. Que Atsileni, sí, que me salve, le dice. Le dice que me salve. Y ahora es muy interesante lo que va a pasar ahora. Muy interesante.
Veata Marta Eite Beiti Bimach Besamti et Zareka que Kolaya Amasher lo Isaper Merro. ¿Qué dice? ¿Quién lee? ¿Quién quiere leer? Puedo repetir, que leyó, no hay problema. Não estou ouvindo, Adriana. Sí, el 13. Y dice Disseste, desculpe, e disseste, certamente eu te farei bem e dar-te descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Muy bien, esto es algo que pasa muchas veces, y es que en español se diría psicopatear. ¿Cómo se diría en portugués, Pablo? Le está diciendo, esto va a pasar muchas veces en la Torá. Vos me hiciste una promesa, no te olvides. Cobrando, é uma cobrança. É mais uma cobrança do que uma reza nesse momento. ¿Sí? Le está diciendo a Dios, mirá que vos prometiste a Abraham, Isaac, y ahora, no, mirá que si me matas se acabó la promesa. Que no te olvides. Le está diciendo de alguna manera a Dios mismo, Jacob. Como que lo está manipulando en algún lugar. ¿Sí? Y ahora esto me interesa. Dice, Vayalen Sham Balaila Au, Vaikach Mina Baba Yadom Injale y Sabajib. ¿Sí? Vayalen Sham Balaila Au, Vayalen Sham Balaila Au, Vaikach Mina Baba Yadom Injale y Sabajib. Leamos en portugués. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Muy bien. Acá sucede algo muy interesante. Y es que Abarbanel, otro sabio, Abarbanel fue uno de los... Esperen que quiero decirle exactamente el año que nació y el año que murió, que no estoy seguro. Exacto, 1437 en Portugal nació. Y murió en Venecia en 1508. Isaac Abarbanel. ¿Qué dice Abarbanel? Abarbanel explica a partir de acá que pasó ahí la noche. ¿Qué esperaba Jacob esa noche? Una revelación de Dios. Que Dios le aparezca en un sueño, porque Dios aparecía en los sueños, en un momento de vigilia, le diga algo, pero no le dijo nada. Por eso el texto no trae nada que haya pasado esa noche. O sea, imagínense, ¿sí?, que Jacob, después de pedirle rezar, se fue a dormir esperando que después de ese rezar, Dios aparezca y le diga qué hacer. Y no le respondió nada. No le respondió nada. Hay una historia que a mí me gusta mucho sobre la fe. Dicen que había un pequeño, una crianza, que tenía mucha fe en Dios. Él siempre pedía a Dios y creía en Dios y hablaba de Dios todo el tiempo. Pero su hermana no creía en Dios y siempre lo burlaba, le hacía, lo maltrataba al hermano por su fe. Todo el tiempo trataba de desmerecer la fe que el hermano tenía en Dios. Y un día pasa la hermana al lado de su hermano y ve que tiene un auto, un autito, un juguete, ¿cómo se dice? Un carro pequeño.
Ok, estaba roto, estaba quebrado. Ah, ¿vos crees en Dios? Sí, le dice el hermano. Bueno, pedile que te arregle el auto, pedile que te arregle el carro. Si crees tanto en él, pedile, a ver si te responde, a ver si te lo arregla. Le voy a pedir, dijo el hermano. Y la hermana se fue. A las 2 horas, la hermana vuelve a pasar y se encuentra con el hermano y el carro quebrado. Ah, ¿viste? ¿Le pediste? Sí, le pedí. Y me dijo que no. A veces creemos que la respuesta de Dios siempre tiene que ser que sí, ¿no? Me dijo que no. Bueno, acá, según Abarbanel, año 1500, en Italia, tal vez en ese momento, le dijo que no. Entonces se levantó y separó el regalo que tenía el presente para su hermano Isao. ¿Cuál era el regalo? Izim Matay, Utiashim Esrim, Regelim Matay, Belim Esrim, 200 cabras y 20 bodes, 200 ovejas y 20 carneros. Gemalim Menikot Ubneem, Sheloshim, Parot Arbaim, Ufarim, Azara, Atonores, Vayarim Azara. 30 camelas de leche con sus crías, 40 vacas de sus ogros, 20 jumentas de jumentines. Muchos animales tenía para el hermano. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Vaiten Bey Albada Ebed Levado, Vayomer Lavada Biblo, Ibro Lepanai, Verde Bachtasimu, Beyad Eder, Ubein Eder. Entregó a Asmaos de sus servos, cada rebaño aparte, e dice aos servos, pasáis adiante de mí, e deixáis espacio entre rebaño y rebaño. Esto le dijo a los que iban a ir a los que iban a ir a hablar con el hermano. ¿Sí? Esperen que se me cerró. Bien. Instruyó, vamos al 18. Baizabet Rishon Lemor, Ki Ifgashha, Esabahi, Vishelcha Lemor, Lemi, Ata Beana, Telefu Lemi, Lefaneja. Ordenó primero diciendo, cuando Esaú me ordenó, te encontrar y te preguntar, ¿de qué mes? ¿Para dónde vais? ¿De qué Esaú estés diante de ti? Ve amarta le abdeja le Jacob minja ishelujal adonim Esaú veine gam uajareno. Responderá Esaú de tu servo Jacob, el presente que él envía al Señor Esaú, es que él mismo vino atrás de nosotros. Entonces, ¿sí? Dirán que Jacob, ¿sí? Acá dice, un segundo, vamos a leer un poquito más. Dice, וישא את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העברים לאמור, כדבר הזה תדברו אל עשיו ומוצאיכם אותו,
Ordenó también al segundo o tercero, a todos los que vinieron conduciendo los hermanos, hablaréis de esta manera de Esaú cuando vos encontrares con él. Ve a Marte en Gan, de Ableja Jacob, a Jareno, Kiamar, a Jabra, Fana, Mamika, Aule, Ejefana, Ojalá que en ere Panay, Ulay, Isa, Panay. Muy bien. Esto sí, lean ustedes en portugués. ¿Quién quiere leer? Diréis así. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Muy bien. Entonces, dice, Ajaperá Fanab, expiar su rostro, apaciguarlo, aplacarlo, disipar su hidra, dice Ramban Nachmanides, ¿sí? Expiar, Ajapera, viene de Kippur, ¿sí? Expiar. Es interesante que la raíz de Kippur, de expiar, que nosotros solemos decir perdón, pero Kippur no es perdón, es expiación. En los templos de la Mesopotamia antigua utilizaban un polvo que se llamaba Takpirtu Kippur, es muy parecido, que tiraban ese polvo y expiaban los pecados, ¿no? Las transgresiones. Incluso cuando el Cohen Gadol en el Beit HaMikdash lavaba sus manos, los recipientes también tenían, se usaba una palabra muy parecida para leerlo. Esto parece, este ritual, esto que le está entregando, parece algo así como un ritual, una ofrenda, un corbán. Le está haciendo un corbán al hermano, una ofrenda al hermano, ¿sí? Para que él ¿sí? Pueda aplacarse, para que acepte la presencia, como nosotros pedimos a Dios que acepte nuestra presencia. Es algo muy, muy, muy parecido, ¿sí? Muy, muy parecido a esta idea, que me acepte. Que me acepte. Ulay Isafanay. Tal vez, Ulay Isafanay. Isafanay se puede entender como que haga levantar mi cabeza, mi rostro, ¿sí? Que tenga buena predisposición, que sea amigable. Miren todo lo que pasa antes de que se encuentre. Y así, ¿sí? Vayabor, Aminja al-Panay, de Ulan, Balaila Agua Majanea, así pasó presente para diante de él purificó aquella noche en el campamento. Vayacom, Balaila U, Vaikach et shtei nashim, bet shtei shifchotav, bet achat asar ילדיו, Vayabor et Maabek Yabok. Levantóse aquella misma noche, tomó sus dos mujeres, las dos servas, sus 11 filhos, se transpós o Bau de Yabok, el Yabok, cruzó el Yabok. Me apuro porque quiero leer con ustedes lo que viene ahora, antes que terminemos. ¿Sí? Vaikajem, Vayavirem, et Anahal, Vaya Aver et Asharlo, tomó tomó, fez pasar o Ribeiro, fez pasar tudo o que le pertenecía. Todo pasó
todo lo que era de él pasó del otro lado. ¿Sí? El lugar se llama Yabok. Hay como un juego entre Jacob y Yabok. Yabok es Yahvé, que es pelear. Y va a tener mucho que ver con este lugar eh, en el que va a pasar algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pater Jacob levadó. Vayavek ish imo ad alot hashachar. Y cuando él estaba como él un hombre, até romper dos días. Voy a leer un poco más y voy a volver hasta aquí. Vayar kilo yahol lo vaiga behaf yerjo batekakaf yerech Jacob bebeko imo. Vendo este que no podía comerle, tocóle la articulación de la coxa, deslocóse a junta da coxa de Jacob na luta como un hombre. Un poco más. Vayomer, Shalejeni Kiala Shahar, Vayomer lo Ashal Lejaja Himerachtani. Dice este, déjame ir, pollar un poco día, respondió Jacob, no te dejaré ir, Simenau Aben Suárez. Vayomer Elab, Mashimeja. Vayomer Jacob. Preguntóle pues, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Vayomer lo Jacob, y Kareo Shimcha, Kim Israel, Kisarita, Im Elohim, Veim Anashim Batufal. Entonces dice, ya no te llamarás Jacob, es Israel, pues como pactaste con Dios y como hombres, prevaleces. Esto es tal vez uno de los momentos más importantes de toda la Torá. Es esta lucha, esta noche entre Jacob y no sabemos, no conocemos, entre Jacob y un Ish. Ahora dice que Jacob se quedó solo. Vaibater Jacob levadó. Si estaba solo, ¿cómo puede ser que hubiera otra persona si estaba solo? ¿Estaba solo o estaba con otra persona? ¿O estaba con un ángel o con algo que no conocemos? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá sucedido? En ese lugar, en ese Yabok. Es misterioso qué es lo que pasó en ese lugar. Hay quienes dicen que en realidad estaba solo. Rambam dice que nunca hubo ninguna lucha real, que fue un sueño, y que Jacob peleaba contra él mismo, contra sus propias sombras, contra su propia historia, contra sus propios errores, con él luchaba. Fue una pelea cuerpo a cuerpo con él. Pudo haber sido tranquilamente. Eso es lo que pasó, ¿no? Todo lo que él tenía pasó delante de él. Vio toda su vida, toda su historia, todo lo que, cuando dice que todo lo que tenía, todas sus pertenencias pasaron delante de él, no necesariamente está hablando de las pertenencias materiales solamente. Su vida pasó delante de él. En esa noche misteriosa, en medio del desierto, en ese lugar donde alguna vez corrió un río. Y esa noche, habiendo visto pasar delante de él toda su vida, hubo un cambio para siempre.
dejaría de ser Jacob para llamarse Israel. Cambiaría se transformaría su ser. Se produciría ese cambio. Y claramente Jacob necesitaba desde que se fue de la casa de sus padres. Hay una pintura muy a mí me mueve mucho. Y hay una pintura, un cuadro de un pintor italiano que se llama Luca Giordano. Luca Giordano fue un pintor, me parece que del 1700, más o menos. Téngame paciencia un segundo, porque se las quiero mostrar. Esta pintura voy a compartir la pantalla. ¿Llegan a ver? Esta pintura muestra, ¿lo ven ven los personajes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en la pintura? Isaac, Jacob, transvestido de Esav, y sua mãe Raquel. Dice que tiene, Isaac es un anciano. Isso, cego. Su hijo Jacob, que tiene una piel del hermano en el brazo. Atrás está la madre, Rivka, ¿no? Este momento iba a cambiar la historia porque iba a producir la partida de Jacob de la casa de sus padres. Y después de haber recorrido tanto tiempo, tantos espacios, tanta vida, tanto trabajo, tanto esfuerzo, de haber encontrado un amor como era Rachel, y que lo hayan obligado a cambiar, lo hayan engañado y haya tenido que él que engañó ahora fue engañado y se quedó con Lea y tuvo que trabajar 14 años por sus esposas, ¿sí? Tanto esfuerzo, tanto trabajo, poder romper con Labán, su suegro, que no lo dejaba ir, escaparse en la noche, encontrarse de vuelta con su hermano, y en ese momento que pasa por Yabok, se convierte en Israel. ¿Y qué es Israel, finalmente? Dicen que Israel es recto delante de Dios. Pero la Torá no dice eso. La Torá dice, porque luchaste y no bajaste los brazos, y no dejaste de luchar, y no te rendiste. No dice que ganó la pelea, porque no ganó ninguna pelea. No ganó la lucha. No dejó de luchar. Israel es un poco eso. Pero también, cuando se convierte en Israel, dicen los sabios que Israel, en sus letras, en su energía, tiene incluidos la diversidad de todos los que somos parte de Israel. Porque Israel está formado por la Yud, la Shin, la Reish, ¿sí? La Aleph y la Lamed. La Yud es la Yud de Isaac, la Yud de Jacob. La Lamed es la de Lea, perdón, la Shin antes es la de Sará. ¿Sí? La Reish es la de Rachel. La Aleph es la de Abraham.
¿sí? La Lamed es la de Lea. De alguna manera, todos nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con sus aciertos, con sus equivocaciones, ¿sí? Son parte de Israel, nos hacen Israel. Y nosotros en nuestra diversidad, ¿sí? Podemos hablar, todos eran distintos los patriarcas y las matriarcas. Todos tenían diferentes personalidades, distintas historias, habían los caminos, tenían otras pasiones, tenían otra manera de ver el mundo, pero todos conviven en Israel. Todos son Israel y todos somos Israel. Esta tal vez es la gran lección de este tiempo de Jacob, que logró unirnos a todos en algo que lo trasciende. Trasciende en todos nosotros. Muy bien, la parashá sigue podríamos estar con esta parashá un año, tranquilamente, solo con la parashá, tratando de leer palabra por palabra, pasuk por pasuk, letra por letra. Lleva mucho tiempo, pero es muy lindo. Y uno a veces dice, bueno, cuando tenga tiempo voy a estudiar. Y dice Pirkei Avot, nunca digas cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque tal vez nunca tengas tiempo. Hay que hacerse el espacio y hacerse el tiempo para estudiar, cosa que todos nosotros hemos hecho esta noche. Así que les agradezco mucho, admiro mucho que tan tarde estén todos estudiando y con ganas y estén atentos y participando. Y le agradezco mucho a Pablo por este espacio, por enseñar Torah, básicamente, por poder compartirlo. ¿Sí? No sé si es la manera en la que están acostumbrados la de hoy, pero no hay nada más mágico que ver el texto y tratar de deshacerlo y de tratar de entender. Pero con una sola palabra podríamos haber estado toda la clase. ¿Sí? Pero bueno, es una muestra. El año que viene volvemos en Vaishlach y seguimos un poquito más, si les parece bien. Jacó lutou consigo mesmo e se transformou em Israel. ¿Cómo? Jacó lutou consigo mesmo. Sí. Ele lutou a vida toda com ele mesmo. Es una posibilidad. Hay quienes dicen que luchó con un ángel, ¿sí? Que ese Ish era un ángel. A mí me gusta mucho esta explicación de que no hubo una lucha real, sino que fue una lucha con él mismo, no con otra persona. Pero hay quienes leen literalmente que en realidad luchó con un hombre, con un Ish, con un enviado divino, con un enviado de Dios, ¿sí? Que no lo soltó. Otros dicen que luchó con Dios mismo. Dios estaba ahí luchando con Jacob. Ni siquiera era un enviado, era Dios mismo luchando ahí. Es un misterio, pero es un misterio hermoso. E, Rabi Diego, Graças. muito obrigado. É a segunda aula que eu tenho com o senhor, eu e a Mariana. Tivemos uma aula no curso de Bar Mitzvah, que foi muito boa, e essa também foi espetacular. Eu li um comentário que Yaakov, ele lutou nessa luta, na verdade, com o seu Yeter Serhará. O senhor já viu esse comentário em algum lugar? Que ele, na verdade, ele lutou com o seu Yeter Serhará? Gracias, no escuché, se trabó las últimas palabras. Que essa luta de Jacó, na verdade, ele lutou com ele mesmo, mas com o seu Yetzer Serhará, com a sua má inclinação. A luta foi com ele mesmo contra o seu Yetzer Hará. ¿Puedes escuchar, Diego? No entendí. Que fue una lucha, ¿me escuchás? Sí. Que fue una lucha interior, pero con su Yetzer Hará, con su mala inclinación, con un fragmento de sí mismo. Sí, hay que entender bien la idea del Yetzer Hará, que podría dar para una clase entera o para varias. ¿Sí? Yetzer Hará no es el Satán.
Yetzer Hará no es... Yetzer Hará es esa propia voz interna que nos dice que no va a pasar nada, si eso no está está un poco mal, pero no es tan grave. Vos andá por ahí, y te va como llevando a acciones una tras otra, pero el Yetzer Hará es parte de uno mismo que a uno mismo le dice, lo lleva por el mal camino, ¿no? Es como una voz interior que, claro, lucha con uno, pero no se puede eliminar el Yetzer Hará. Los sabios del Talmud dicen que buscaron el Yetzer Hará y lo pusieron adentro de una panela, lo taparon, ¿sí? Y el mundo paró, nada pasaba, ni siquiera las gallinas ponían huevos. Y tuvieron que tuvieron que liberarlo al Yetzer Hará, porque el mundo no podía seguir sin él. La cuestión es decirle a Yetzer Hará que él no manda, que nosotros somos los que decidimos. Pero él siempre está ahí, hay que trabajar con él también. Y luchar, tal vez Jacob luchó con su Yetzer Hará, ¿por qué no? Claro que sí. Boa noite, Pablo. Boa noite, Diego. Pelo menos é um ano de uma paraxá só. Eu tenho duas observações. A primeira, a palavra minhá está traduzida como presente. Tem algum significado a ver com a tefilá de minhá também? Minhá, sim. Essa seria a primeira. E a segunda, o que mais me chamou a atenção, uma coisa é certeza e a outra coisa é a verdade. As duas coisas podem estar juntas ao mesmo tempo? El tema de Minhá, sí, porque Minhá era un corbán, una ofrenda, un sacrificio del Beit HaMikdash, que era una ofrenda vegetal que se daba en el Beit HaMikdash, y Minhá viene a reemplazar ese sacrificio que había en el Beit HaMikdash. Y sí, ofrenda, presente, sí, tiene que ver la palabra, es la misma palabra. Con respecto a certeza y verdad, es lo que yo creo con respecto a la Torá, digamos. Creo que van por caminos diferentes que pueden coincidir, puede ser cierto y verdadero, pero no necesariamente lo tengan que ser. Creo yo. Esa es mi idea. ¿Sí? Y creo en la idea de esta santidad que se suma como en capas de santidad y que la verdad pasa por otra cuestión. Digo, si uno va al desierto y los arqueólogos intentan buscar rastros de un pueblo de 2,5 millones de personas que haya caminado hasta la tierra de Israel, no encontraron nada. Ahora, ¿eso quiere decir que no haya sido verdad? Y tal vez no hubo 2,5 millones de personas que caminaron en Israel. Pero no me importa. Para mí es verdad, porque es la verdad de mi historia. Y si es cierto o no es cierto, es una cuestión de... No me preocupa. ¿Sí? Tal vez uno no pueda probar científicamente que eso ocurrió, porque tal vez no haya ocurrido realmente como dice la Torá. Pero no me parece tan importante si sucedió o no sucedió. Para mí sucedió, aunque no haya sucedido. Porque tiene tanto para decirnos y tanto para enseñarnos y nos sustenta tantas cosas más allá del relato y de la historia. ¿Sí? Las historias son las letras negras de la Torá, el texto que está escrito sobre el cuero. Esas son las historias. Pero lo importante de la Torá no es el negro de las letras, sino el blanco del fondo. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Cómo vamos al blanco del fondo? No sé. No podría decirlo.
seguramente tienen que ver las prácticas, tienen que ver nuestro compromiso, tienen que ver nuestra búsqueda, tienen que ver nuestro camino. Debe haber múltiples formas de ir a ese blanco, pero ahí es donde hay que ir. Si uno se queda solo con el negro del texto, de las letras, se perdió del resto. Y eso sería una lástima. É como olhar o universo e ver os planetas e esquecer da massa em volta do vazio, né? O vazio tem muito mais mistério do que os planetas, né? Muito interessante. Sabino, tá me ouvindo? Durante toda a leitura da Paraxá, a gente observa uma coisa interessante. O Jacó, muito preocupado em obter o perdão do irmão, né? Ele reza, ele monta estratégias, preparando 2 grupos e tudo, mas no iniciozinho, ele manda um recado através dos mensageiros, dizendo assim, olha, eu vivi com Labão, e pelo fato de Labão ser um cara mau, eu aprendi algumas coisas, então não venha para cima de mim. Foi uma espécie de ameaça para Esaú, um recado para se Esaú viesse, como se estivesse preparado por tudo que ele aprendeu de ruim com Labão. Ele disse assim, Esaú, cuidado, não venha com... Se você vier para cima de mim, eu sei como lidar com você. Isso soa como se fosse uma espécie de ameaça, apesar de, no decorrer da leitura das Passuk, ele está muito preocupado em obter o perdão do irmão. Deu para entender? A ver, no terminé de entender. ¿Estás muy preocupado? Y ayúdame, Pablo. Se corta, se hace ruido, mucho ruido. ¿No? No, no se escucha. ¿Puedo intentar ayudar? Es Sí. como, la pregunta es que Jacob dice que conocía que estuve con Labán y eso es como una amenaza para Esab, que como estoy a camino de la paz, pero estoy para Bueno, intentar. sí, ok, ahí entendí, perfecto, gracias. Sí, por un lado es muy humilde y se muestra apaciguador y trata de calmar al hermano y le dice, yo no soy nada al lado tuyo, vos sos mi señor, qué sé yo, pero bien le está diciendo, mira que tengo poder, mira que tengo fuerza, mira que aprendí de este que es tan malo, pero yo aprendí, él era malo, yo estuve al lado de él. Sí, también, ahí hay un juego doble entre, vengo en son de paz, pero si me atacás, voy a responder. También sucede. Lo que no leímos, que no nos da el tiempo, es lo que pasa después, que cuando se reencuentran, finalmente les voy a spoilear el final, ¿sí? Se encuentran, se abrazan, está todo bien, pero los sabios van a decir que Isab en realidad no quería, y trató de matar al hermano igual, aunque el texto no lo dice, y finalmente se reencuentran, y aunque sigue cada uno por su camino, terminan en paz.